Recording is on. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, seguimos en la unidad 2 y habiendo visto ya equilibrio de mercado, lo que vamos a ver hoy es, digamos, el anteúltimo tema de esta unidad. Después queda un tema más, ¿sí? Pero bueno, después hablaré de ese tema. El tema que vamos a ver es intervención del Estado en los mercados, ¿sí? Mejor dicho, vamos a ver algunas formas de intervención. El próximo tema que queda, que es el último de la unidad 2, y que sería el tema de la clase siguiente, es estructuras de mercado, ¿sí? Ahora bien, estructuras de mercado ya está subido a mi canal, ya están, son 4 videos de 15 o 16 minutos cada uno, donde está contado todo el tema. O sea que yo no voy a volver a grabar un video de esa clase. Lo ideal sería que ustedes pudieran ver esos videos, que los vamos a linkear al aula virtual, y la clase que viene, o bien terminamos esta unidad, si no podemos terminarla hoy, perdón, este tema, o bien hablamos respecto de las preguntas que les haya suscitado el visionado de esos videitos. Esa sería entonces la tarea para el hogar, digamos, para el próximo martes. Bueno, como de costumbre, las presentaciones de esta unidad tienen 4 partes. Primero el planteo de los objetivos, después el planteo de la clase teórica, después el desarrollo de la misma, y finalmente unas preguntas de control que fueron diseñadas especialmente para, bueno, como culminación del tema, digamos. Cuando ustedes preparan este tema, que va a entrar en el segundo parcial, si son capaces de responder esas preguntas, significa que han comprendido la esencia del mismo, digamos. Bueno, los objetivos generales los vamos a pasar muy rápidamente, porque ya han sido vistos. En este caso, el objetivo general que veríamos hoy es este último. Conocer las causas por las que en ocasiones el Estado interviene en los mercados de bienes y las consecuencias de dichas intervenciones. Deben saber que las intervenciones públicas jamás son neutras, en el sentido de que causan algún tipo de situación, que puede ser beneficiosa o puede ser perjudicial, pero digamos, causan algún efecto. Obviamente, a veces es el efecto buscado por quien ejecuta la intervención, y a veces, desgraciadamente, es el efecto opuesto al buscado por quien efectúa la intervención. Estos serían los objetivos específicos del tema que vamos a ver. Comprender los sentidos posibles del concepto de intervención del Estado. O sea, este es un concepto, como se dice ahora, polisémico, que admite varias interpretaciones. En la economía, en los sistemas económicos capitalistas, como así también el debate en torno del mismo, que nosotros tocaremos muy tangencialmente, al menos en esta parte. Conocer y comprender mínimamente el concepto de fallos de mercado como una posible causa de la citada intervención, que también lo veremos solamente desde el punto de vista teórico. Analizar y comprender las causas y las eventuales consecuencias de la intervención pública en los diferentes mercados. Y acá vienen las particularidades que analizaremos nosotros. Conocer y comprender el concepto y la importancia del control de precios en diferentes mercados. En particular, los conocidos casos de fijación de precios máximos y mínimos, como así también las eventuales consecuencias que tal evento podría producir en los casos analizados. Entender el concepto de impuestos específicos, como así también las causas y consecuencias eventuales de su aplicación por parte del Estado, y entender el concepto de subsidios específicos, como así también las causas y consecuencias eventuales de su aplicación por parte del Estado. Que serían las 4 formas básicas de intervención que veríamos: precios máximos, precios mínimos, aplicación de impuestos específicos y aplicación de subsidios específicos. Si ustedes recuerdan bien, tanto los impuestos como los subsidios son determinantes de la función de oferta. A tal fin, la clase tiene una estructura parecida a esta, o mejor dicho, esta estructura. Una introducción, una breve, no repaso, sino enumeración de los temas vinculados a este tema que se supone que ustedes ya conocen, una descripción
o una enunciación, mejor dicho, de las formas de intervención pública que vamos a seleccionar y después las 4 formas. Precios máximos, precios mínimos, impuestos específicos, subsidios específicos y una síntesis y conclusiones. Bueno, entonces, antes de ver intervención, vamos a ver intervencionismo. Intervencionismo se entiende a la acción de la administración pública encaminada a regular la actividad de otro ámbito, público o privado, fijando normas o realizando actividades en sustitución de aquel. O sea, es amplio el campo de intervencionismo en materia, bueno, no solo en materia económica, pero sí, sobre todo en materia económica. De hecho, en la literatura económica, digamos, hay 2 posiciones básicas sobre esta cuestión. Aparecen así, digamos, como la posición liberal y la posición intervencionista, donde la posición liberal sería la posición anti-intervencionista, lo cual no deja de ser una falacia, porque los liberales también intervienen, porque no intervenir es a veces una manera de intervenir. En un sentido más estricto, el término alude a un conjunto de acciones que disminuyen notablemente la autonomía del ámbito intervenido, como toda regulación, obviamente. Sin embargo, el término es más usado en el terreno económico como la afectación de la actividad económica privada por parte del Estado o de cualquier otra administración pública. Esto de afectación, esta idea de que sería un capítulo diminutio, digamos, como dicen los abogados, de que algo le sucede, que se ve afectada de alguna manera. Y esto tiene que ver, el resto de la frase tiene que ver en que la intervención puede ser del Estado nacional o puede ser de los estados provinciales o aún de los municipales o de algún ente que no sea gubernativo. El INTA, por ejemplo, o el INTI, ¿sí? O alguna dependencia descentralizada que, qué sé yo, bromatología, por ejemplo, regula normas que tienen que ver con la seguridad e higiene de los comercios, por ejemplo. El término también intervención asume en un nivel filosófico, es decir, conlleva implícita sería esta idea, ¿no? En un nivel filosófico o teórico, que el Estado y la economía deben estar inherentemente separados el uno del otro. Esto es una vieja herencia del liberalismo, cuando los fundadores del liberalismo plantean la falsa dicotomía entre Estado y sociedad civil, digamos. Y como la economía está dentro de la sociedad civil, bueno, por lo tanto son campos en disputa, digamos, y hasta rivales, lo cual no es del todo correcto, por lo menos a mi juicio. Por lo tanto, la terminología intervención se aplica a las economías capitalistas basadas en el mercado, donde la acción del gobierno interrumpe las fuerzas del mercado en el juego de oferta y demanda a través de regulaciones, políticas económicas o subvenciones. Estas son formas posibles de intervención. Pero fíjense otra vez la palabra, interrumpe. Este interrumpe tiene que ver con asumir esta posición filosófica de que hay una separación, digamos, y de que el conjunto de intervenciones tal vez no sean del todo beneficiosas. Acá yo no estoy de acuerdo con esto, dice, las empresas estatales que operan en el mercado no constituyen una intervención, sí la constituyen, ya sea que fueren monopólicas o que no lo fueren, como en el caso de YPF, porque fijan precios de referencia y obligan a las otras empresas que compiten con esa empresa a no alejarse demasiado del precio de referencia, porque por ley de la demanda, si aumentan mucho, van a perder clientela. El término intervención es usado típicamente por los defensores del laissez-faire, en un sentido negativo, digamos, como también por nacionalistas económicos, esto sí en un sentido positivo. Las economías de mercado, o capitalistas, que presentan altos grados de intervención estatal, son denominadas, con una expresión que se le ocurrió a este señor, Paul Samuelson, economías mixtas. Una palabra que ha hecho escuela, pero que también ha devenido polisémica. La teoría mixta, o mejor dicho, la teoría referida a este tipo de economías, se refiere a un modelo económico que recurre al mercado para asignar sus recursos. O sea, es básicamente
economía de mercado o capitalista, pero en el que el Estado interviene para regular su funcionamiento. O sea, puede intervenir mucho, puede intervenir poco, puede intervenir siempre, puede intervenir a veces. Incorpora elementos de la economía de mercado libre y de la economía planificada. O una propuesta en la que coexistan la propiedad privada del capitalismo y la propiedad colectiva del socialismo, a fin de incluir en un sistema económico consideraciones sociales más amplias. Por ejemplo, ética, justicia social, bienestar, etc. Bueno, esto es ya una cosa más filosófica. Si lo logra o no lo logra, ese es un problema práctico, digamos, y es debatible. Es el modelo económico defendido por las corrientes socialdemócratas, siendo su ejemplo más evidente los países escandinavos, Noruega, Suecia o Dinamarca. Esto también está en discusión, ¿sí? Porque últimamente en algunos de estos países han asumido gobiernos conservadores que han intentado modificar ese estado de bienestar. La pregunta sería, ¿por qué si son tan buenos ganaron, digamos, los que no están a favor de esa intervención? Finalmente, lo que dijimos antes, el término no está exento de debate ni existe una definición estricta comúnmente aceptada. O sea, es una definición polisémica que, de acuerdo a la posición política y teórica de cada autor, puede ser definida de diferente manera. Dentro de los sistemas socioeconómicos, casi siempre existe un cierto grado de intervencionismo, de hecho, y se arguyen diferentes motivos. Por ejemplo, corregir los efectos de posibles fallos de mercado y desigualdades. Bueno, el concepto de fallos de mercado lo veremos en un ratito. Lograr cierto bienestar social adicional al margen de los mecanismos de mercado. Esto me hace acordar al discurso de Asunción de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Más o menos dijo que el Estado debe corregir aquellas inequidades que el mecanismo de mercado posibilita. No lo dijo con estas palabras, pero era el metatexto, digamos, de esa parte del discurso. Y obviamente actuó en consecuencia. Si lo pudo hacer o no, es otro debate. Existencia de bienes públicos, que el Estado no quiere que sean controladas por un mecanismo de mercado. Más que el Estado no quiere es que tal vez no sean controlables por este mecanismo de mercado. Ya diremos que son los bienes públicos. Proteger al medio ambiente y buscar una forma de explotación sostenible de los recursos naturales. Esto es algo novedoso que recién se está incorporando a la teoría económica. Porque esto viene de la década de los 60 y 70, con el Club de Roma, el informe Meadows y después con el informe Brundtland de la década de los 80. Y la aparición de la teoría de desarrollo sostenible y la aparición de lo que se llama en teoría económica la economía ambiental o la economía ecológica, que son dos formas teóricamente diferentes de referirse a esto. Financiar un sistema de defensa nacional y de seguridad pública que permita desarrollar pacíficamente la actividad económica. Fíjense que acá estos son argumentos extraeconómicos que justifican la intervención. Normalmente los liberales dicen eso, que el grueso de los argumentos intervencionistas son extraeconómicos. En algunos casos, el intervencionismo incluye que el Estado esté a cargo directo de la producción dentro de ciertos sectores considerados estratégicos. Por ejemplo, cuando el Estado ofrece en carácter monopólico o cuasi monopólico ciertos bienes o servicios. Siendo menos frecuente el caso en que la mayor parte de la actividad económica estuviera dirigida más o menos directamente por el Estado. En este caso estaríamos en una economía cuasi socialista, digamos, ¿no? Como era el caso de los países del socialismo realmente existente. Las intervenciones económicas comunes en las economías contemporáneas, fíjense, acá hay algunos ejemplos de intervenciones, algunas de las cuales veremos en particular. Impuestos selectivos, créditos fiscales específicos, legislación sobre salarios mínimos, esto es hoy día casi universal, reglas de sindicatos, preferencias de contratación, por ejemplo, la ley que implementó Aldo Ferrer en su momento del compre argentino, donde obligaba al Estado Nacional a contratar proveedores de origen local, digamos, y no a empresas multinacionales.
Subsidios directos a ciertas clases de productores, apoyo de precios, precios máximos, cuotas de producción, cuotas de importación y tarifas que encarecen las compras al exterior. La gestión de la demanda y la economía keynesiana son citadas como formas suaves de planificación económica. Aquí tenemos que ver una cuestión. Esto no es exactamente intervención del Estado en los mercados en la forma en que lo estamos pensando acá. Digamos, las políticas fiscales y monetarias keynesianas intervienen en la economía en su conjunto, y en todo caso lo veremos en la tercera parte de la materia, no aquí. La regulación gubernamental sobre mercados y o empresas también puede ser un tipo de intervención cuando corrige el mecanismo del mercado al fijar el precio de un bien o servicio o sus condiciones de funcionamiento. Normalmente en el caso de monopolios privados es lo que se suele hacer, digamos. La única forma de preservar el interés del público frente a un monopolio privado es a través de la acción del Estado. No hay otra forma. Porque el monopolio tiene todo el poder de mercado y los compradores no. Pero otra vez, hace falta una decisión política para eso. También la planificación indicativa en las economías de mercado ha sido considerada una forma de intervención, porque la planificación indicativa de las economías del mercado, que paradójicamente fue impulsada por el Plan Marshall en Europa Occidental, se llama indicativa porque es imperativa o da órdenes para las empresas públicas, pero solo da orientaciones para las empresas privadas, en forma de incentivos o desincentivos. Ahora, esos incentivos pueden influir en la formación de precios en los mercados que al plan le interesa, que al planificador le interesa. Así que sí, son una forma de intervención. Ya prácticamente no hay planes, ¿no? Pero ese es otro tema. ¿Qué son los fallos del mercado? Un fallo de mercado es una situación en que la asignación de los recursos por parte del mercado no es eficiente. Digamos, no pasan. El mercado está constituido de tal forma, o el bien tiene tales características, que la asignación que se logra en un mercado no es la que se lograría en otro mercado de otro bien, digamos, que careciera de esas situaciones. El primer uso conocido del término data de 1958 en un trabajo del economista húngaro que se refugió en Occidente, Francis Bacon. Market failure lo llamó, fallas de mercado. O failure market sería en realidad. Pero el concepto ya procede del filósofo victoriano Henry Sidgwick, que vivió en el siglo XIX, en un trabajo que escribió, el único trabajo sobre economía que escribió, donde criticaba al estilo británico, digamos así levemente, las implicaciones éticas de la economía clásica. Los fallos del mercado suelen estar asociados, digamos, acá esta definición no me gusta porque es una definición que enumera qué cosas son fallos de mercado, digamos. Por lo tanto, da vueltas, ¿no? Es circular. Con preferencias temporales inconsistentes, asimetrías o asincronías de información, mercados no competitivos, problemas de principal agente, externalidades, y otra vez aparece la palabra bienes públicos. Es habitualmente esta existencia la razón por la que las organizaciones autorreguladas, los estados y las instituciones supranacionales intervienen en un mercado particular. De hecho, los fallos de mercado son la única situación que los liberales más liberales de todos admiten como causal para la intervención pública. Los economistas se preocupan mucho por los fallos y por sus soluciones. Y este análisis desempeña un papel importante en muchos tipos de políticas públicas y estudios ad hoc. Sin embargo, fíjense ustedes, el intervencionismo estatal, como los impuestos, las subvenciones, los rescates, los controles de precios y las regulaciones, también pueden llevar a asignaciones ineficientes de recursos, que se conocen con un nombre, fíjense, fallos del Estado. Aquí es como si los liberales devolvieran la pelota, digamos. Hay fallos de mercado, sí, pero también hay fallos del Estado. Y los fallos del Estado se derivan de las malas intervenciones públicas, diríamos. ¿Qué son entonces los fallos del mercado? Vamos a ver algunos ejemplos, solo algunos. Abuso de posición dominante. ¿Dónde pasa esto? En los mercados no competitivos o concentrados. Bueno,
en la Argentina hay una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que yo me pregunto dónde está, porque no sé si hay, digamos, no sé primero si impone sanciones y segundo, no sé si esas sanciones corrigen ese abuso. Los bienes públicos. Los bienes públicos son bienes de demanda indivisible, ¿sí? Donde al demandar yo o al consumir yo el mismo, no estoy impidiendo que el resto de los agentes lo hagan. Por ejemplo, los servicios típicamente públicos de defensa, seguridad y justicia, pero también la luz de un faro, ejemplo del siglo XIX, una plaza pública, etc. Entonces, como hay dificultades para fijar precios, en ese caso, la teoría aconseja que sea el Estado el que los preste en forma monopólica. Bueno, hay bienes públicos mixtos y hay bienes públicos puros. Entre los bienes públicos puros están los tres mencionados, defensa, seguridad y justicia. Entre los bienes públicos mixtos está la educación y la salud. ¿Sí? Porque, bueno, salvo en esta coyuntura de pandemia, porque ambas se han visto afectadas, tanto la pública como la privada, en situaciones de no pandemia, digamos, el sector privado ha podido brindar con cierta eficiencia tanto los servicios de salud como los servicios de educación. Otro fallo en mercado importante son las externalidades o economías externas. Un agente económico, cuando produce o consume un bien o servicio, causa o bien un daño o bien un beneficio a un tercero. Ahora, si causa daño, no paga por ese daño. Y si le causa un beneficio, no recibe compensación. Entonces, ¿por qué son importantes las economías externas? Que, como ustedes ven, pueden ser positivas o negativas. Porque produce una discrepancia entre lo que los economistas llaman costos sociales y costos privados. Supongamos, una empresa que contamina, ¿sí? Y sin hacerse cargo de esa contaminación, es decir, sin pagar. Le causa daños a terceros, pero no paga por esa contaminación. Por lo tanto, el bien que ofrece esa empresa en el mercado, lo ofrece a cierto precio. Si se incorporase la contaminación, si tuviese que pagar un impuesto, por ejemplo, o tuviera que modernizar sus instalaciones para evitar la contaminación, el precio del bien o servicio que ofrecería sería mayor. Y por lo tanto, la demanda, por la idea de demanda, la cantidad de demanda sería menor. Fíjense ustedes cómo entonces la existencia de externalidades causa deficiencias o diferencias en la asignación de recursos o de bienes respecto a lo que sucedería de no existir las mismas. Otra externalidad es la información asimétrica. Cada parte que interviene en una transacción no cuenta con la misma información que la otra en el mismo momento, o bien se enteran en diferentes momentos. Esto sería una asimetría en la información, yo sé más que vos, por ejemplo, o bien una asincronía en la información, yo me entero antes que vos. Entonces, cuando eso pasa, quien maneja más información puede hacer un uso abusivo de la misma, en perjuicio de los que manejan menos información. Si no, vean la película Wall Street, donde hay un caso patente de este tipo. Es de mencionar que las normas de las bolsas y mercados de valores de todo el mundo sancionan el uso de información privilegiada. De ahí a que lo detecten hay un trecho. No toda la realidad de los mercados bursátiles ocurre como en esa película tan buena. Y la otra externalidad es el problema del principal agente. Conjunto de situaciones que se originan cuando un actor económico, el principal, depende de la acción o de la naturaleza o de la moral de otro actor, el agente, sobre el cual no tiene perfecta información. En otras palabras, este sería un caso particular de información asimétrica. Yo contrato a una persona para que haga cierta tarea de la cual empiezo a depender y no tengo la información necesaria o suficiente sobre esa persona. Esto también vale para instituciones, digamos, ¿no? Entonces, ahí es posible que las decisiones que tome el principal no sean del todo eficientes de lo que serían si se conociesen mucho mejor ambos actores, digamos. Bueno, hacemos acá la primera
interrupción. Los escucho. Pensaba que si estos fallos de mercado, los liberales aceptan que el Estado debe intervenir, pero me imagino si el Estado realmente interviniera en todos estos temas, a un liberal le agarra un ataque, me parece, ¿no? ¿Perdón? ¿Les Que, daría? claro, si el Estado realmente interviniera en todos estos fallos de mercado, los liberales contemporáneos les agarrarían un ataque, ¿no? No, comunismo, empezarían a gritar, no sé. Lo que pasa es que, a ver, muchas de estas situaciones no son detectadas hasta que son estudiadas. ¿Sí? Porque el problema del principal agente o externalidades debe haber. Yo mencioné el caso de la contaminación porque es un caso, bueno, ese sí está muy estudiado y muy conocido y hay un conjunto de normas que se sugiere aplicar, digamos, sobre la misma. Y de hecho, en la Unión Europea, ¿por qué le parece que tantas empresas multinacionales mudaron sus sucursales a países de la periferia? No solo porque la mano de obra es más barata, digamos, sino también porque la legislación anticontaminante o es menos rigurosa que en los países centrales o directamente no existe. Acá tenemos, por ejemplo, el caso Ledesma, en la provincia de Jujuy. En la provincia de Jujuy, sí, es contaminante, ¿no es cierto? Es contaminante y además, hace muchas décadas, sugiero ver a quien le interese el tema, hay un documental que se llama Sol de Noche. Ah, sí, de Aliberti, sí. De Aliberti, sí, y cuenta ahí, en ese documental, por ejemplo, la viuda de uno de los desaparecidos que cuenta ese documental, Olga Aredes, que hace unos años nos dejó, cuenta el problema del bagazo. El bagazo es el desecho de la caña de azúcar. Sí, señorita, efectivamente. Que no está bien tratado por Ledesma, por la familia Blaquier, y viene contaminando a Calilegua y al pueblo mal llamado Ledesma, que en realidad se llama Libertador General San Martín. Los viene contaminando hace muchos años. Produce una enfermedad que se llama bagazosis. Es una enfermedad pulmonar mortal. Que es endémica en esa población. Claro, y Olga murió de eso. Sí, sí, es cierto. Esa era la mujer que daba la vuelta a la plaza todos los jueves. Sola. Sí. Sola. Si recuerdo bien, la película de Aliberti debe ser del 88 o 89. No, el documental 2003. ¿Ah, sí? Sí, el documental 2003. Tiene un documental anterior de la década del 90. Ese es el que vi yo. Bueno, no creo que la situación no haya cambiado desde entonces. No, claro. No lo creo. Y seguramente la edad promedio, la expectativa de vida de los habitantes de esa población debe ser inferior al del conjunto de Jujuy y al del conjunto nacional, obviamente. Sí, yo no lo tengo tan claro, pero sí, supongo que sí, porque Olga contaba que es muy grave la enfermedad, esta bagazosis, que produce el desecho de la caña de azúcar. Porque afecta al pulmón, ¿verdad? Afecta a los pulmones, sí. Es como lo que tiene el saturnismo de los mineros. Claro. Va tapando los alvéolos pulmonares y contra eso no hay defensa posible. Yo me encargo en los supermercados cuando encuentro a alguien con un paquete de azúcar Ledesma o lo que fuere Ledesma en una librería, en donde fuere, me encargo de militar en contra de Ledesma. Va a tener dificultades, me parece. Un par de pequeñas observaciones, Marcelo, y está en referencia a la primera de las compañeras que habló sobre la intervención del Estado, y un tema que yo creo que ya hemos mencionado en alguna de las clases anteriores, es partiendo de que somos un estado de economía mixta, en el cual está conviviendo la actividad privada con la estatal, pero a mí, a nivel personal, me gustaría ver, por ejemplo, que el Estado pudiera intervenir en forma mucho más eficiente sobre el hacer producir tierras fiscales que hoy por hoy no están siendo productivas en términos de siembra, cultivo y cría de animales, y al mismo tiempo el tema del transporte
de mercancías, aunque no lo produzca el Estado a través de tierras fiscales y darle mano de obra, digamos, emplear mano de obra de gente que en este momento y anteriormente también necesitada de ganarse el pan, intervenir en el transporte desde el productor al usuario, cuando más de una vez se queja el productor de que gana mucho y de que gana poco al arriesgar mucho en hacer un cultivo o una cría de un animal, por ejemplo, y el que gana más es el que transporta el producto desde el lugar de producción a los mercados. Entiendo que evidentemente poner un transporte significa que ese transporte tenga que tener, en términos generales, refrigeración, no en el caso de la agricultura, pero sí en la ganadería. Y yo me pregunto por qué no intervienen, o estoy desinformado, con lo cual puede ser, pero a mí me gustaría ver el Estado que intervenga mucho más en esos dos aspectos, ¿no? El ferrocarril, por ejemplo, que siempre cumplió esa misión tan importante de traer del interior a la capital para ser exportado los bienes que se producen, pero bien podría traer a los grandes centros de distribución de las capitales, incluso de las provincias, ¿no? Un poco esa es la duda que yo me planteo, ¿por qué no hay más intervención en estos dos aspectos? Yo no tengo la respuesta, pero puedo esbozar un par de hipótesis, digamos. Una es porque hay intereses en que así no se haga. Obvio, sí, sí, sí. Y la otra es por el principio de Peter, ¿no? Que cada uno asciende hasta el límite de su propia incompetencia. Sí, pero... Bueno. Es un principio falaz que usan los administradores para explicar por qué los que están arriba saben menos que los que están abajo. Pero llama la atención en cosas tan elementales, ¿no? Que cualquiera podría decir... Bueno, acá, o sea, la inversión ferroviaria requeriría un monto de capitales que hoy no tenemos porque fue desmantelada entre la dictadura y el menemismo. Argentina tenía 40.000 kilómetros de vía férrea y hoy quedan menos de 10.000. Recuerdo que ya lo comentaste. Como ejemplo yo pongo... y es el transporte ecológicamente más sano, más barato, más seguro, menos riesgoso, todo lo que te quiera. Una cantidad de vagones muy grande. Yo lo pongo como ejemplo cuando se reactivó la línea ferroviaria para pasajeros entre Buenos Aires, digamos, entre Constitución y Mar del Plata, ¿no? Yo no sé cómo estará en la actualidad. Bueno, la actualidad no funciona por la cuarentena, pero hasta antes de la cuarentena, ese ferrocarril era una maravilla. Fue una maravilla, espero que lo siga siendo. Sí, funcionaba bien. Sí, porque además... Pero ahora, lo importante para lo que usted menciona no es tanto el transporte de personas como el transporte de mercancías. Obviamente, las dos cosas. Porque eso, digamos, abarataría los fletes, pero bueno, a ver, nuestra economía, estructura productiva desequilibrada, la llama Marcelo Diaman y tiene toda la razón del mundo. A ver, cuando se construyeron esto lo sabe cualquier estudiante de historia, me imagino, cuando se construyeron las rutas, en la dictadura de Aramburu empezó, que pusieron un impuesto, como el que vamos a ver hoy, de cuantía fija, de 2 centavos por cada litro de nafta vendido para crear un fondo para construir carreteras. Bueno, en vez de hacer carreteras donde no había vías férreas, se hicieron las carreteras paralelas a las vías férreas. Sí. Para competir. El transporte automotor, que le interesaba a los yanquis, con el transporte ferroviario, que en ese momento era de ingleses. Ahora, esto no es una excepcionalidad argentina. En Estados Unidos, donde hay empresas privadas de ferrocarriles, hay varias vías ferroviarias muy concurridas donde, digamos, están los dos rieles uno al lado del otro, digamos, de la empresa A y de la empresa B. Así que eso forma parte de la esencia del capitalismo. Si el Estado no lo regula o lo regula mal, estos son los problemas que vamos a tener.
pero el ejemplo que yo ponía del transporte de pasajeros, Mar del Plata Constitución, que yo tuve oportunidad de usarlo, no sé si has tenido oportunidad de hacerlo vos. Hace muchos años. No, el actual primeramente tiene un costo de pasaje, digamos, de ticket, de boleto, que cuesta la mitad que el transporte urbano, sí, interurbano. Cuando prácticamente compartí el Frizz y conseguí el negocio de tus sueños. Nuevo Gift Dream. Tarda al mismo tiempo en ir o venir, y a mí me llamó otra cosa la atención muy interesante en el ferrocarril, encontrar una mesa, una biblioteca pública con libros de distinto tipo. O sea que mucha gente que va, o espero que siga existiendo, porque realmente era un ejemplo muy lindo de socializar libros que uno lleva para leer en viaje. Entonces, uno encontraba ahí novelas, encontraba obras de Borges. Que leen por primera vez. Usted sabe que en Argentina solamente el 10% de la población lee libros. ¿Hola? Sí, escucho. Sí. O sea, solamente 1 de cada 10 personas lee más de un libro por año. Según la última estadística que se tomó. Es lamentable, ¿no? Es lamentable, sí. Bueno, yo no tengo respuesta para esas cuestiones, pero mis hipótesis me parece que podrían ser contrastables con la realidad. ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no, seguimos. Profe, yo una pregunta un poco más específica. En este último punto que habló del problema del principal agente, sí. Acá se podría nombrar a, por ejemplo, la empresa de luz, de agua y de gas, ¿no? Como que si el Estado no lo regula, podría llegar a tener cualquier precio. Bueno, no, eso es otro caso. Eso es abuso de posición dominante. Porque esas empresas que usted menciona son empresas monopólicas. Claro. Prestan el servicio de forma monopólica. EDEA y Camusi son privadas. OCE es pública. Y entre paréntesis, pagué hace poquito el ajuste del agua que me vino, una fortuna. O sea que es pública hasta ahí, digamos, ¿no? O realmente el costo del agua potable se ha ido a las nubes de una forma horrorosa. Obviamente esas empresas, de hecho, las tarifas que pagan están determinadas por el Estado. Esos son precios políticos, digamos. Son precios determinados por el Estado. Ahora, si esos precios permiten un acceso amplio al público, al uso de los servicios o no, ese es otro debate, digamos. Fíjense que tanto, no en el caso del agua, o al menos yo no lo conozco, pero en el caso de la luz y el gas, existe lo que se llama una tarifa social. Sí. ¿Sí? O sea, hay discriminación de precios. Está bien, las condiciones para acceder a la tarifa social son increíblemente restrictivas, ¿no es cierto? Sí. Pero existe esa discriminación. O sea, hay una intención del legislador o del administrador, en este caso del Poder Ejecutivo, digamos, de que esos servicios... Alguien tiene un micrófono prendido, por favor. Esos servicios considerados esenciales que puedan llegar a sectores de bajos recursos, digamos. Porque usted sabe, la otra alternativa en el caso de la luz es colgarse a la luz. Sí, bueno, lo cual suele ser peligroso. O bueno, acá en la casa que yo compré cuando... No sabe mi dirección, así que lo puedo decir. Cuando yo la compré hace muchos años, el dueño anterior tenía un interruptor para... No sé cómo se llama, mi electricista me lo contó. O sea, se desconectaba en algún momento robaba la luz, en una palabra. Seguramente lo haría por intervalos de tiempo, ¿no? Y yo le dije que lo sacara urgentemente eso, ¿no? Pero ahora, conectarse al gas no sé si es posible hacerlo de forma clandestina, desconozco. En general esos sectores usan
garrafas y lamentablemente esa provisión de gas es más cara que el gas natural, al menos en Mar del Plata. No, ahí tenemos abuso de posición dominante. Y solo el Estado puede controlar esa posición dominante. Pero también puede hasta ahí, porque es el Estado quien le hizo esa concesión a esa empresa. ¿Sí? Usted me dirá, son gobiernos diferentes, fantástico. Pero el Estado celebró un contrato y, digamos, para quebrar ese contrato, salvo una situación revolucionaria, el Estado tiene que recurrir a la justicia y decir, bueno, pasan tales y cuales cosas que motivan la rescisión del contrato, como hizo otra vez el presidente Kirchner en el caso de Aguas Argentinas, una empresa que era francesa, paradojalmente, que había incumplido los términos del contrato licitatorio original. Y la justicia le dio la razón, digamos. Perdón, el Poder Judicial le dio la razón. No sé si le contesté lo que usted quería saber. Sí, perfecto. Sí, así que lo pongo esos ejemplos como abusos de posición dominante. Listo, gracias. Sí. El tema del principal agente se da más bien entre agentes económicos privados. Qué sé yo, supóngase una terminal automotriz que va a inaugurar una concesionaria en una localidad donde antes no tenía. Entonces, el principal es la terminal automotriz, el agente es la concesionaria. Y resulta que el tipo de la concesión es un chanta de aquellos, que tiene todos los papeles dibujados, digamos. Otro problema que se da también es entre un banco concede un préstamo. Usted sabe que los bancos, bueno, en realidad los bancos le dan préstamo a quien no lo necesita, pero ese es otro debate. Para pedir un préstamo, el banco lo investiga, ¿sí? Tiene que cumplir cierta cantidad de requisitos. Bueno, hay agentes económicos, digamos, que se ocupan de fabricar carpetas de crédito, que son todas truchas, digamos, pero a veces en ocasiones funcionan. Ahí tenemos un caso extremo de principal agente, digamos. Entonces, el banco da un préstamo a una persona que no lo va a pagar en la vida, digamos. ¿Sí? Ahí tiene dos ejemplos. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, miren todo lo que ya saben. Racionalidad económica neoclásica, objetivos maximizadores de consumidores y productores, supuestos sobre la conducta y las restricciones de los agentes económicos individuales, determinantes de la demanda y de la oferta, determinación de las curvas de demanda y de oferta individuales, importancia de la condición ceteris paribus, determinación de las curvas de demanda y de oferta del mercado y además estables, concepto de mercado, equilibrio del mercado, análisis de la estabilidad del equilibrio, concepto de elasticidad, nociones sobre estabilidad, precio de la demanda y nociones sobre estabilidad, precio de la oferta. Esto es todo lo que vimos de la unidad 2 hasta este momento. Y muchas de estas cosas vamos a ponerlas en juego en lo que vamos a ver hoy. Bueno, la intervención, esto se me pasó, no está animada esta diapositiva, vamos a ver precios máximos, precios mínimos, impuestos específicos y subsidios específicos. No creo que lleguemos a subsidios, pero bueno, lo veremos el martes que viene. Empezamos entonces por los precios máximos. Límite superior al que puede llegar un precio. En inglés, maximum price. Límite superior para el precio de un producto que no puede sobrepasarse. También podría ser un servicio, y que las autoridades administrativas establecen cuando deciden intervenir un sector industrial o de servicios o primario, estableciendo un precio político o legal para el producto. Es un caso de precio político. Con esta intervención lo que se pretende es favorecer a los consumidores de sectores como los de primera necesidad, que de no ser así se verían afectados. O por la inflación o por el alto precio. A lo mejor hay un alto precio y no hay situación inflacionaria. Por otro lado, persigue frenar la especulación en determinados sectores. En muchas ocasiones, lamentablemente, esta medida no resulta positiva porque se limita la oferta en el mercado y se crean mercados negros,
donde los precios para dicho producto se disparan. Ya veremos por qué. Esto es de una fuente que se llama, un sitio español, economía48.com. Esto es del profesor Garrote. El conjunto de definiciones transcripto previamente contempla las 3 preguntas básicas que suelen hacerse respecto a un precio máximo, al menos las 3 preguntas básicas que solemos hacer en esta cátedra. Primero, ¿qué es un precio máximo? Es una resolución administrativa, puede ser del Poder Ejecutivo, del Poder Nacional, provincial, municipal, ¿sí? De la Secretaría de Comercio, no sé, lo que fuera, por medio de la cual se establece un límite superior para el precio de un producto que no puede sobrepasarse, bajo ciertas penalidades así establecidas. Es decir, este bien o servicio puede venderse hasta un precio máximo de X pesos. Por abajo de eso, lo que sea, pero por arriba, no. Los precios cuidados entran ahí. Ya lo veremos. ¿Por qué se fija un precio máximo? Porque a juicio de las autoridades económicas, el precio establecido más o menos libremente por el mercado dejaría fuera de las posibilidades del consumo a sectores más o menos importantes de la población objeto de la medida. ¿A quién se intenta proteger? Bueno, obviamente, con lo que dijimos, a los consumidores, por el motivo expuesto, por cuya razón este tipo de medidas es usual en los mercados de productos de primera necesidad, como pan, harinas, aceites, azúcar, lácteos, etc. Señorita, los precios cuidados no son un precio máximo, porque el precio máximo se establece para todo el sector, para toda la industria. El precio cuidado o es un precio administrado, porque es un convenio temporario que el gobierno hacía o hace con una empresa o empresas determinadas para cierto tipo de productos. El resto de los productos no entran dentro de esa categoría. Era un objetivo, digamos, menos ambicioso que el precio máximo, pero que intentaba que no sucediesen las consecuencias no deseables de la aplicación de un precio máximo. No sé si me expliqué. Sí, gracias. La existencia de controles de precios es muy antigua. De hecho, hay un economista, creo que ya murió, cubano, Armando Rivas, ultraliberal, que escribió un libro que se llama 4000 años de controles de precios y salarios, cuyo objetivo es demostrar que no sirvieron para nada. En el Antiguo Testamento se insistía en que la autoridad mantenga un límite sobre los precios en el comercio entre las distintas tribus de Israel. Bueno, también había algún tipo de precio máximo en el Código de Hammurabi. Y en el año 301, este es el caso más famoso de la antigüedad, Diocleciano emitió su edicto sobre precios máximos, que regulaba prácticamente todo el comercio de bienes y servicios dentro del Imperio Romano, incluyendo tarifas de transporte y salarios de soldados y jornaleros, y también, acá no lo dice, precio de los esclavos. Ahí tenemos un fragmento, una de las 4 partes del edicto, en este caso escrito en griego, que figura en una pieza de madera reutilizada como marco en una puerta en una iglesia en Grecia. Durante el antiguo régimen, el mercantilismo produjo numerosas medidas de control de precios, como veremos, como la tasa de granos. Y durante la Revolución Francesa, la Convención Nacional emitió la Ley del Máximo General, fijando precios máximos para los cereales panificables. Fíjense, un bien de primera necesidad. Acuérdense, esto no es un dato histórico, digamos. Los descontentos de los campesinos franceses empezaron en 1789 por los altos precios del cereal. La necesidad de reiteración de las medidas de control de precios era prueba del poco éxito en su aplicación. Históricamente, los controles de precios también han sido impuestos como parte de programas de transformación económica más amplios, combinándose con controles sobre los salarios y otras herramientas de regulación económica. Está pensando acá también en las revoluciones inspiradas en el socialismo en el siglo XX.
Si bien el intervencionismo económico clásico considera que los controles de precios resultan necesarios para asegurar una mínima disponibilidad de bienes para el consumo masivo, la escuela del liberalismo económico, aquí tenemos otra vez esa dicotomía, condena el control de precios, así, directamente, al considerar que mantener un precio artificialmente bajo alienta el consumo de forma desmesurada hasta agotar la disponibilidad de un bien o servicio. Al mismo tiempo, el control de precios desalienta la producción de bienes cuyo precio máximo no alcanza a cubrir su propio costo, generando así escaseces artificiales. O sea que genera dos tipos de efectos, digamos, a juicio de los pensadores liberales. Alegan los seguidores de esta escuela que precisamente las experiencias de control de precios a escala masiva en la historia humana han generado siempre un resultado negativo para las economías implicadas, que es el intento del texto de Rivas que yo mencionaba, Rivas con Velarde. La principal crítica al control de precios es que, al mantener los precios artificialmente bajos, la demanda se incrementa hasta un punto en el cual la oferta no puede satisfacerla, dando lugar a escasez de productos cuyo precio se controla. Y aquí tenemos una cita de uno de los padres de la Iglesia, Lactancio, Lactantius en el nombre latín, sobre el edicto de Diocleciano. Fíjense, qué moderno parece este. Mediante diversos impuestos ha hecho que muchas cosas sean sumamente costosas. O sea, Diocleciano primero aumentó los impuestos para las arcas del imperio, entonces después los intentó limitar por un edicto de precios máximos, por lo que intentó mediante una ley limitar los precios. Luego corrió mucha sangre de mercaderes en disputas, porque el edicto fijaba penas de muerte. Los hombres tenían miedo de ofrecer nada a la venta y hubo mucha escasez y pena. O sea, está explicando en términos clásicos lo que dijimos hace un ratito. Hasta que finalmente la ley, es decir, el edicto, luego de demostrarse destructiva para mucha gente, fue abolida por necesidad. ¿Por qué por necesidad? Y para eliminar esta escasez. O sea, esta observación es del siglo III o IV. Entonces, tal como sucedió con el edicto de precios máximos de Diocleciano, la escasez da lugar al desarrollo de mercados negros, lo que dijimos recién, donde los precios por el mismo bien exceden aquellos de un mercado no regulado. Es más, aun cuando se eliminan los controles, los precios inmediatamente aumentan, lo que puede causar un shock temporario en el sistema económico. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es, habiendo aclarado que es un precio máximo, lo que tenemos que ver es cuándo un precio máximo es relevante. Para lo cual vamos a hacer dos gráficos. Ahí tenemos un mercado. Supongamos que en este mercado la autoridad fija un precio máximo ahí, el que está marcado con color violeta. Ahora vamos a presentar otro mercado. Ambos mercados del bien X en situación de equilibrio. Y acá suponemos lo contrario, que el Estado, a través de cualquiera de sus dependencias, fija un precio máximo por debajo del precio de equilibrio. O sea, acá tenemos las dos situaciones posibles. Habría una tercera, que sería que el precio máximo coincidiese con el precio de equilibrio, pero eso sería un disparate, digamos, teórico y técnico. Ahora, uno de estos dos es totalmente irrelevante. De hecho, es un error de política económica. El otro es relevante por los efectos que ocasiona. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes es, ¿cuál de estos dos es el precio máximo relevante? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Derecha. ¿Por qué? Porque si pones el precio máximo arriba del precio real, o sea, el precio de equilibrio, es como si nada. O sea, estás poniendo un precio que no, igualmente va a ser más bajo. ¿Cuál precio va a ser más bajo? No sé si vos pones un precio máximo por arriba del precio de equilibrio, el precio en el cual se va a vender en la realidad va a ser más bajo que el precio máximo y no va a vender nada. Muy bien. Por lo tanto, el relevante es este caso. Un precio máximo por debajo del precio de equilibrio. Por debajo de la mesa, cantaría Luis Miguel.
¿Mm? Entonces, la respuesta a esta pregunta es que un precio máximo es relevante cuando interrumpe el mecanismo de mercado. Esto es, cuando es fijado por debajo del precio de equilibrio del mismo. Ahora, entonces, la respuesta del joven estuvo perfecta. Ahora vamos a ver por qué interrumpe el mecanismo de mercado. Entonces, vamos a reconstruir con un poquito más de precisión ese mercado. Entonces, ahí tenemos el precio máximo. Fíjense que este precio, digamos, al precio P sub B hay coincidencia de intenciones entre agentes económicos. La cantidad ofrecida y demandada son iguales, pero al precio P max no. La cantidad ofrecida es muy pequeña por ley de la oferta. Cuanto más chico es el precio, menor es la cantidad ofrecida. En cambio, la cantidad demandada es muy grande. Por ley de la demanda, cuanto menor es el precio, mayor es la cantidad demandada. Entonces tenemos una diferencia entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Y esa diferencia es esta diferencia que va desde acá hasta acá, que es precisamente un exceso de demanda de bienes. La escasez a la que hacemos referencia hace un ratito. A este precio máximo, la cantidad demandada supera con creces la cantidad ofrecida. En efecto, en este caso se constituye un exceso de demanda o escasez, ya que al ser el precio tan pequeño, por ley de la oferta, los productores están dispuestos a ofrecer poco. Y por ley de la demanda, los consumidores están dispuestos a demandar una gran cantidad del bien en cuestión. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, vamos a cortar la grabación acá y vamos a seguir en la segunda parte